al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras. Por supuesto, aquí en Bonita Radio. Y es un gran placer esta tarde. Yo creo que este es el segundo programa de febrero, el segundo jueves de febrero. Y tenemos a dos queridos amigos, amantes de la palabra, porque este es su programa donde la palabra es el oficio. Me acompañan en esta tarde Aurora Sonilú, una poeta muy interesante. Vamos a hablar con ella sobre su historia, su acercamiento a la poesía, su hechizo con las palabras. Vamos a hablar del trabajo que hace en estos momentos. Vamos también a conversar con un gran narrador, a quien estuve buscando hace mucho tiempo, porque tenía mucho interés de entrevistarlo en De Letras, y tenía y tengo mucho interés también en que este programa pueda llegar a muchos lugares y puedan conocer a Aurora y puedan conocer a Antonio Aguado Charneco. Leí su última novela, Luz Azul, y de este libro vamos a conversar en unos instantes. Saludamos esta tarde también a nuestro querido director de programación, Alexis. Este es su segundo programa con nosotros. Y allá fuera de cámara hay dos narradores queridos, amigos, gente a quien es bueno encontrar en cualquier sitio y a cualquier hora. Ángelo Negrón y nuestro querido amigo Carlos Esteban Cana. Saludos a los dos y De Letras siempre es su casa. Yo propongo, Tony, propongo a Aurora que hagamos lo siguiente. Este programa consta de 4 segmentos. Propongo que en los primeros 2 segmentos conversemos directamente con Aurora, un poco sobre su trabajo, sobre su poesía, y en los últimos 2 segmentos trabajemos y discutamos el texto de Antonio Aguado Charneco, hablemos de sus otros textos de cuentos, también ha escrito cuentos, y de qué está haciendo en este momento en el mundo de las letras. Bienvenidos ambos a su programa. Gracias. ¿Están bien? ¿Están cómodos o están nerviosos? Háblenme con la verdad. Un poco. Y Tony, ¿cómo te sientes tú? Sí, siempre hay un poco de mariposas estomacales. Tú como que eres un poco escurridizo. ¿Te gusta bastante la soledad o esa es mi impresión? Pienso yo que eso ha ido surgiendo a medida que el tiempo transcurre. Eso es ineludible, que transcurre el tiempo, y he descubierto que el tiempo lo preciso para utilizarlo, administrarlo mejor. Quizá a eso se deba que estoy un poco escaso de los medios, porque me encuentro inmerso en los proyectos literarios. Muy bien. Es que el oficio del escritor o de la escritora, ¿verdad?, es un oficio que se da en la soledad, y tal vez deberíamos, ¿verdad?, regresar a ese postulado y dedicar más tiempo y un tiempo de más sobriedad a los proyectos literarios, ¿verdad?, y no sucumbir a la tentación de los medios que nos están provocando todo el tiempo a publica, exprésate, y aun cuando los proyectos no están maduros todavía, posiblemente para eso. De modo que me parece muy buena idea eso de administrar mejor el tiempo. Bueno, hablemos entonces con Aurora Sonilú. Aurora, qué nombre hermoso. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta mi nombre. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno,
Primero, ¿verdad? No lo pedí, me lo dieron mis padres al nacer. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Luis Antonio Pérez y Sonia Iris Colón. ¿Están vivos? Están vivos los dos. En Villalba. Sí, viven en Villalba. Me gusta mi nombre por varias razones. Primero, por toda la carga emocional y los significados que tiene. Y segundo, porque de alguna forma me he apropiado tanto de mi nombre que, pues, ha influenciado en toda mi personalidad y también de alguna forma siento, pues, que los demás también han sentido, pues lo que emana el nombre también. Y es una carga que yo la llevo sobre mí tanto positiva como negativa, en el sentido de que a veces pienso que es una bendita maldición. Le digo a mi madre, creo que ustedes me maldijeron al nacer con ese nombre que me pusieron, porque tengo demasiada luz en mi nombre, en mi personalidad, y a eso se suma el segundo nombre, que es Sony Lu, que es una mezcla de Sonia y Luis, que son mis padres. Pensé que era apellido. Sí, mucha gente piensa que es apellido, sobre todo aquí en San Juan, donde llevo viviendo 6 años. Sony Lu, pues muchas personas han pensado, además de que es un apellido, lo han visto como sonido y luz o sol y luz. Así que ya eso se suma a la Aurora, que ya tenía una carga bastante significativa. Interesante. Sí, así que pues esa es mi historia. Entonces, la Aurora, que es el amanecer del día, pero el amanecer viene después de la luna, después de la noche. Así que Aurora tiene esas dos dualidades entre la aurora, la mañana y la noche. Así que, y es algo que se refleja mucho en mi escritura. Al principio me costaba trabajo lidiar con esas dualidades, pero ya he aprendido a manejarlas. Bueno, canalizándolas en la escritura también. Sí. Y leyendo también sobre otras vertientes, o leyendo a otros poetas, pues he indagado también sobre esas dualidades. ¿Te gusta tu nombre? Tiene que ver con la luz. Cuando piensas en la luz o cuando piensas en la madrugada, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente? Cuando pienso en la madrugada. Sí, en esa imagen de luz. ¿Dónde? ¿Dónde es esa madrugada? Anda. ¿Cómo es esa madrugada que viene a tu mente? Mi madrugada suele ser húmeda. Sí. Esa es la imagen que tengo de la madrugada siempre. Muy bien. Y casi siempre es una madrugada, la imagen mental, siempre es una madrugada en el campo. ¿Te criaste en el campo, Aurora? Sí, en ¿Dónde? Villalba. En Villalba, ¿dónde? Me crié en un campo que se llama Jovito. Íbamos a pie como 5 minutos, la escuela nos quedaba de la casa. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de ese lugar donde te criaste en el campo? Bueno, los mayores recuerdos que tengo son relacionados siempre a la niñez, ¿verdad? A los juegos de niños, el entorno familiar y la unión familiar siempre. Pues viniendo de una familia tan grande, de 11 hermanos, pues era una familia muy unida. Entonces siempre acostumbrábamos, por ejemplo, jugar en el patio hasta las tantas de la noche, que mi mamá nos tenía que llamar para ir a bañarnos y nos esperaba para cenar todos juntos. Así que eso prácticamente son mis recuerdos de mi pueblo, la infancia y los amigos de escuela. Algunos eventos que acostumbrábamos a ir con mi papá, que declamaba poesía negroide, entonces nosotros lo seguíamos todo el tiempo a las cosas que él iba, a las actividades. ¿Y qué se siente tener un papá que recita poesía, la poesía llamada negroide, verdad que ahora le llamamos poesía negrista, sí, para quitarle esa carga y esa acepción discriminatoria? ¿Qué se siente tener un papá que recite ese tipo de verso? Bueno. ¿Qué impacto tenía en la audiencia? En la familia. Sí, y en la familia también. Nosotros disfrutábamos mucho ver a nuestro padre hacer ese tipo de interpretación, aunque tengo que confesarle que él se ponía sumamente nervioso cada vez que lo invitaban a hacer una presentación como esa, al punto de que nosotros, sus hijos, queríamos que fueran nuestras actividades en la escuela y a veces él se negaba porque se ponía demasiado nervioso. Pero mi papá fue maestro, entonces siempre lo pedían, en las actividades pedían que él interviniera, aunque no hubiese ido preparado con su vestimenta o con su maquillaje de negro, porque él se maquillaba, siempre había alguna actividad que tenía que improvisarlo. Entonces para nosotros eso era súper especial ese momento. De hecho, algunos de mis hermanos y yo también hemos declamado poesía negrista. Maravilloso. Antonio, tú sabes que Aurora tiene 10 hermanos.
Así escuché. Es hermana, la mayor. Ella es la O sea, mayor yo soy de la 10. 11. Ajá. Son 11 hijos. Y somos en parte vecinos, porque yo soy un nómada. Yo vivo en la ciudad universitaria parte del tiempo y el resto del tiempo en Jayuya, En Jayuya. Ay, en maravilloso. en Beguitasama. Así que no es tan lejos de Villalba. Maravilloso. Somos vecinos. De hecho, los domingos, siempre mi familia íbamos todos juntos a la iglesia, a la iglesia católica, y cuando salíamos de la misa, la costumbre era irnos de rolling pin, como uno dice, de corrido al campo, y casi siempre íbamos a Jayuya, a Cuamo, a Bonito. Mi mamá paraba en el camino y compraba un pollito, pan, y eso era lo que nos llevábamos allá arriba. Visitábamos mucho Jayuya también, con limón siempre. Me recarga las baterías estar por ahí. Yo tengo esta necesidad de preguntarle a mis entrevistados sobre esas imágenes de donde se criaron, sobre todo si es en el campo, porque a mí me parece que la niñez en el campo se reviste de una grandiosidad tremenda. Estar debajo de un palo de mango, comerte el fruto caliente, ¿no? bajado todavía de tibio, de fresquecito del árbol, recibir los olores del campo, el estiércol de la cabra, de la vaca, y eso se junta con el olor del río, de la pomarrosa. A mí me parecen unas imágenes De hecho, maravillosas. Ahora que mencionas lo del olor de la cabra y demás, en casa teníamos cabritos, eso es algo que no te conté, y muchas veces veíamos a los cabritos nacer, porque pues la cabra varias veces estuvo esperando su retoño. Ajá. Entonces era un proceso bien bonito, porque cuando sentíamos que eso iba a pasar, pues todos íbamos allí a socorrer a la cabra, pero ver todo el proceso, pues siempre es interesante, el proceso del nacimiento. Eso es maravilloso. Yo tengo un recuerdo de mi niñez. Yo vivía muy cerca de una vaquería y yo tenía algunos 4 años cuando yo escuché por primera vez el movimiento de la criatura en el vientre de la vaca. Y entonces para mí, yo creo que ese fue el primer sonido de poesía que yo escuché en mi vida. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Eso te Lo quedó bien. recuerdo. El primer sonido de poesía. Sí, eso para mí fue una experiencia inimaginable. Era música. Movimiento, era música, era vida, era la vida. Entonces me gusta preguntar sobre eso porque me parece que de alguna forma se transfiere al mundo literario y que el trabajo de ustedes en alguna medida tiene que reflejar esa vivencia con la naturaleza, con la luz, con la humedad, con la madrugada. Me dicen por aquí, Alexis, que nos queda 1 minuto. Háblanos un poco en ese minuto, Aurora, ¿cómo llegas acá a la área metropolitana? Llegó al área metropolitana recién graduada de la UPR de Ponce. Al principio, sin ningún plan específico, solamente trabajar un verano en el Museo de Arte de Puerto Rico, de asistente en un campamento de arte. Ya después lo que pasó al finalizar ese verano en adelante, pues ya eso fue otra historia, ¿no? De cómo me quedo en San Juan, porque siempre mi meta fue graduarme y venir acá a trabajar y a estudiar, pero no tenía un plan fijo. O sea, me vine con lo poco que tenía en cuanto a ahorro y sin trabajo alguno. O sea, el único trabajo que tenía en aquel momento era el verano. Ya después de ahí ya yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Hasta que una de mis hermanas vino a trabajar también acá y entonces buscamos dónde vivir juntas durante ese tiempo. Que después ella se regresó a Villalba, ya yo me quedé sola por acá. Bien. O sea que el riesgo es parte de tu vida. Siempre. Digo que Villalba representa mi niñez, mi infancia, mi familia, pero una vez ya yo estoy en San Juan, ya yo no tengo por qué regresar a mi pueblo. Ya lo que me falta es cruzar el charco. Así que en mi vida tengo 2 cosas, escribir y viajar. Esas son mis únicas metas. Muy bien. Por ahora. Hacemos una pausa y regresamos en breve. No se retiren. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo
donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El Añadido. El Añadido. Noticias, Datos, predicciones entrevistas y más. en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento en su programa de letras. Le habla Rubis Camacho desde este espacio donde la palabra es el oficio. Y conversamos con Aurora Sonilú. Sonilú no es apellido, es nombre. Y conversamos un poco también con Antonio. A mí se me dificulta aprenderme este apellido. Aguado Charneco. Son castellanos, Antonio. Sí, yo quisiera decir que son taínos, pero no. Charneco es el nombre de un pájaro. Ese sí, por parte de mi abuelo, es taíno. Pero Aguado es reputadamente de la península ibérica, donde un individuo de ese apellido, que era un guitarrista eminente, logró evitar la destrucción de Zaragoza por el invasor francés, porque era admirador de los instrumentos de cuerda, en particular de la guitarra, y Dionisio Aguado le cumplió tocar un concierto y, de acuerdo a lo que me cuentan, le perdonó la vida a Zaragoza por Dionisio Aguado. Así que ese apellido tengo mucho orgullo en también llevarlo, y el charneco taíno del pájaro autóctono. Hermosa, hermosa historia. Pues le preguntamos entonces a Aurora, ¿cómo llegas a la poesía? ¿Cómo llego a la poesía? Bueno. O cómo la poesía te alcanza. Ya sí. uno no sabe si uno uno sabe es sujeto u objeto. Sí. Bueno, yo pienso que la poesía vino en mí como por accidente, pero siempre ha estado ahí. Siempre estuvo. Lo que pasa es que hubo algo que lo detonó. Y así, para mí, el escribir siempre es como un detonante. Las ideas están ahí todo el tiempo, las historias, pero hay algo que es lo que es como una bomba que te explota y ya tú pares el poema entero. Y así pasó con la poesía. Cuando estaba en la universidad, mis amigos me decían que debía escribir, porque tenía muchas historias para contar, me gustaba leer, tenía buen vocabulario y podía transformar las historias en otra cosa, ¿no? Pero no tenía esa disciplina de sentarme a escribir ni nada y era muy vaga para escribir. Solo escribía a último momento lo que tenía que entregar para la universidad, que una vez salía, ya así se iba. O sea, ese era el momento de la creación. Un día estoy caminando por Viejo San Juan y me encuentro este muchacho que se voltea, me sonríe y me pide tomarme una foto. Y yo pensé que la foto era que yo se la tomara a él, pero él me dijo que no, que era a mí, que él me quería retratar. Y yo dije, bueno, pues un loco en la calle que te pida una foto tuya, pues qué más da, porque con esto de la internet todo el mundo puede tener una foto tuya. Así que nada, me dejé que me retratara. Yo tenía un traje de flores, una flor en el pelo como siempre, y después él me dijo que a él le gustaba guardar memorias. Bueno, a mí me gusta guardar también memorias y momentos, por eso escribo, porque quiero capturar todo. Y cuando se iba, en la esquina, él me dijo, mi nombre es tal. Y tengo el miércoles que viene una actividad de poesía en este lugar que está aquí. Te invito. Y me dijo, yo soy poeta. Yo dije, anda, tras de loco es poeta. Entonces, o la misma cosa. O la misma cosa. Dije, se llamó poeta. Son sinónimos. Entonces, pues nada, pues ese miércoles yo fui a ese espacio que ya yo lo había visto en algún momento, es en Viejo San Juan. Y me pareció interesante porque toda la gente que estaba allí eran sus amigos y todos leyeron una poesía muy buena. Y yo dije, ¿por qué yo no escribo? Yo también tengo cosas para contar. Y desde esa noche me fui con mi mente así como un torbellino de cosas que pensaba. Y todo el camino iba pensando en las cosas que iba a escribir. Así que ese fue el momento, ese fue el detonante para yo empezar a escribir. Porque desde ese instante, desde ese momento, desde ese día, yo empecé a escribir sin parar. O sea, no tengo que dedicarle una hora entera a la escritura. Todo el tiempo necesitaba y necesito estar con la libreta porque cualquier momento yo sé que me van a hacer algo.
y que puedo estar hablando contigo ahora mismo, pero mi mente ya está en otra parte y necesito plasmarlo. Y el primer poema que escribí esa noche me salió cuando estaba en la ducha. Se titula Mientras duermo te sueño. Y mientras me bañaba tenía tantas ideas volando en mi cabeza que sentía que si no salía del baño a escribirla rápido, claro, con cuidado de no caerme, porque me podía resbalar y darme un buen golpe, se iban a ir por el desagüe. Yo siempre cuento eso cuando me hacen esa pregunta de la poesía, de mi encuentro con la poesía. Así que salí rápido a escribirlo, todo el poema. Y comencé a ir a sitios a leer poesía. A veces, pues, escuchaba a otros y pensaba si lo mío era poesía realmente. Me empezaron a invitar a otros espacios y seguí escribiendo constantemente desde ese instante, pero cada vez era como mayor el deseo de conocer más cosas, sobre todo porque la literatura es un mundo bien amplio, es un universo bien grande que apenas conocía, porque aunque crecí con padres que eran maestros y leíamos desde niños, no había televisión en mi casa, eran libros lo que había que leer. Qué gran ventaja, qué gran beneficio. Había muchas cosas hay muchos autores que yo nunca leí y que no he leído aún. Entonces llegar a la poesía, que ella me haya encontrado y yo a ella, y conocer tanta gente y sobre todo, yo le llamo asignaciones, porque cuando tú conoces a alguien que también está en este universo de la poesía, pues ya tú vas conociendo otros autores y yo encontraba todo lo que me falta por leer todavía. Entonces tengo desde ese momento tengo todo ese deseo de seguir conociendo más. Y cuando alguien me dice algo, yo rápido anoto eso y busco, indago sobre eso y de una cosa voy a otra constantemente. Y eso me ha servido mucho también en la escritura, porque pienso que para escribir hay varias cosas básicas. Una, vivir. Si uno no está inmerso en la vida, no puede escribir. Y para mí la cotidianidad es bien importante. Lo que surge en la cotidianidad, los momentos, capturar eso y ponerlo en un papel y buscarle la belleza a eso es sumamente importante. Segundo, observar y leer. Esas tres cosas para mí son súper importantes, porque la lectura te va llevando a otras cosas, ¿no? Y tú vas comprendiendo tu propio interior y puedes transformarlo a través de lo que vas leyendo. Aparte de que te das cuenta de que lo que estás escribiendo, hay otros mucho antes que tú que ya lo han dicho. Tú simplemente lo estás reinventando. O sea, cuando uno escribe no hay nada nuevo, ya todo está dicho, pero la forma en que tú lo plasmas le estás dando otro significado a eso. Y también encuentras que hay otros universos similares al tuyo y que también pasaron por esos mismos procesos que tú estás pasando, procesos de oscuridad o de luz, y eso hace que me identifique con la persona que leo. Es interesante cuando dices que todo está escrito. Borges decía que el lenguaje no era otra cosa y la literatura no era otra cosa que un sistema de citas. Nos venimos citando desde la antigüedad unos a los otros. No quiero que se me vaya este segmento, Aurora, sin escuchar algunos poemas tuyos. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros y con la audiencia algunos versos? Antes de compartir los poemas, tengo que decirte que mi estilo, no sé qué estilo soy realmente. Eso se lo dejo después a la gente que son los estudiosos y quieren decir eso. Pero lo mismo puede escribir algo súper luminoso hoy, como escribir algo súper oscuro al otro día, o súper rebuscado, algo muy florido en este momento y después algo muy hermético. Así que le voy a leer una, a ver qué encuentro aquí. Este se titula Subcielo. Se lo escribí a un amigo dramaturgo que tuvo la osadía de pedirme que les regalara un verso. Y yo no les regalé un verso, les regalé el vuelo entero. Así que se titula Subcielo. Hombre pájaro, pájaro verso, que sueñas con encuentros y ciudades. Niño, domador, trapecista, una carpa de colores te cobija. En tu infierno azul la sangre derrama libertad, coraje, duelo. No hay demonios a la entrada de tu averno, solo un sinfín de saltimbanquis santarines, correteando, inmersos en el engranaje de una máquina de ideas, siempre compuesta, complejas. En ti, la lluvia no llora, sonríe, notas acordes,
sobre una taza de café que sabe a tiempo, etéreo, quien fuera mujer ave, y revolotear el horizonte de tu cuerpo, o tal vez la cuerda que sostiene todo el peso, que no pesa, de un verano estacionario en labios del otoño. Ese fue el primer poema de enero de este año. Dan ganas de aplaudir. Sí, ¿verdad que sí? Sí, hermoso. ¿Tengo que leer otro? Sí, por favor. Tengo que leer otro. Anoche la luna dolió tu nombre, camándula estrella, grito cadencioso de una hoguera. Ha vuelto a claudicar. Acteón ha invadido la humedad de su reino. No ha sido devorado. Ella no opuso resistencia. Se hizo presa una noche a mediodía. Este que le voy a leer no tiene título, pero es una serie de poemas que yo le he titulado A todos meridianos, porque es una historia de amor que no se ha cumplido, o que a lo mejor se está cumpliendo de esta forma. Hemos estado en el lugar, ambos el mismo cuerpo, otro hemisferio, universos que convergen a destiempo, energética magnitud de soledades que fluctúan en la fluidez de un campo magnético paralelo y un campo semántico opuesto al devenir, silenciosa espera en el margen de una cadencia rota, en el lunático pentagrama de una aurora en sombras. ¿Da tiempo para otro más? Sí, sí. Nos queda un minuto. Queda un minuto. Sí. Explora mis sentidos. Dibújame una noche tornasolada. Arráncame el alma. Haz con ella un hervidero de infusiones. Díctame con sangre la receta. Deletrea cada trozo de mi carne sin nombrarme. Libera la canción que llevo presa en las hebras que componen mis tejidos. Que no quede un solo silencio suspendido. Pálpame la cadenciosa armonía de mi inconsciencia. Te aplaudimos, de verdad. Cerramos este segundo segmento con los poemas de Aurora Sonilú. Muy agradecidos y honrados por tener a esta poeta con nosotros. Volvemos en el tercer segmento. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Entonces, amigos y amigas, como les prometimos, comenzamos el tercer segmento conversando directamente con Antonio Tony Aguado Charneco, que es natural de Arecibo. De Arecibo. Pero acuérdate, nómada conviviendo en Jayuya también. Nómada conviviendo en Jayuya. ¿Qué es lo más lindo que hay en Jayuya? Cuéntame. Pues, ¿Qué tú amas de Jayuya? pues las auroras. Las auroras. Las auroras. Qué bien te quedó eso. Pero yo no soy de Jayuya. Mire, quiero que los compañeros que están tras las cámaras aprendan la manera de cortejar maravillosa. Qué bien te quedó. Pero no podemos desdeñar los anocheceres porque como no hay contaminación lumínica, ese cielo se florece de estrellas. Tasquiles cincelados del luto vespertino. Qué hermosa expresión, Tony.
Háblame un poco de ti. Mira, yo te conocí una noche hace varios años, como 2 años, tal vez 3. Una noche coincidimos en una lectura de cuentos que tenían tú, Carlos Esteban Cana, Yolanda Arroyo Pizarro también, creo que eran ustedes 3. Y Emilio Valcarril. Hace como 8 o 6 años. Dime tú, como 6 u 8 años en el Sagrado Corazón. Y yo los escuché a todos muy, muy contenta, me encantó lo que escribieron. Y yo dije, ¿quién será él que va a leer? Y leíste un texto que me pareció maravilloso, tan bien articulado, tan bien construido. Y ese día yo dije, yo quiero conocer a este escritor. Y recuerdo que le hablé un poco también a Carlos Esteban y le dije, ¿quién es? Yo quiero conseguir sus libros. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Pues comencé a leer primero y como indicó Aurora, eso es la zapata de la estructura. Comencé a leer muy, muy temprano, antes de ir a la escuela incluso. Y entonces, pues, desarrollé ese vicio, esa tecatera, porque es ineludible. Es un vicio. Yo digo que la librería es el infierno. Es ineludible que se convierta en vicio. Y es un vicio del cual no me he apartado nunca. Y quizá mi primer texto fue cuando todavía estaba en escuela primaria y se me ocurre escribir de aventuras de unos corsarios caribeños enfrentándose a unos vikingos. Posteriormente, la historia me dio la razón porque los vikingos estuvieron de acuerdo a los historiadores, estuvieron en este hemisferio mucho antes que don Cristóbal. Y quizá ese texto, que todavía me acuerdo de cómo era la libreta, cremita con el borde cogido en espiral de metal, pues me imagino que ese fue mi primer texto. Muy bien. No lo conservas, no conservas nada de eso, no, pero está en tu memoria el momento. Lo guardo en el recuerdo y no son pocas las veces que me regresa. A medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? Las añoranzas van floreciendo más. Claro. Ese fue el primer texto que tú recuerdas haber escrito. En ese proceso de estudiar los grados primarios, ¿qué texto, qué escritor puertorriqueño o escritora cautivó tu atención? Bueno, aquí nos tenemos que remontar un poquito al episodio que te dije de cuando aprendí a leer antes de entrar a la escuela. Mi padre era conductor, fue conductor luego de la Biblioteca Carnegie, pero en aquel entonces era conductor de la guagua que iba de Dominguito a Arecibo. Y un día, mis padres estaban juntos, así que yo tenía menos de 4 años, entró a la guagua que él conducía y me dirijo hacia la cocina, hacia la parte trasera. Y allá me encuentro un libro todo destartalado, pero con unos cromos fantabulosos. Eran unas láminas de colores de las fábulas de Esopo. Ese fue el libro que me encontré destartalado, y con ese libro y el paciente dedo de mi madre aprendí a leer de una forma poco usual, reconociendo las palabras. Pues aquí no es que la L es seguida por la E y la O y dice León. No, reconocía la palabra, ahí dice León. Y así era como aprendí a leer. Maravilloso. Ese fue quizá donde me nutrí inicialmente con la savia de la literatura. Bien.
Nos queda un minuto en este segmento, Tony, pero dijo Vargas Llosa en algún momento que el suceso más importante en su vida fue aprender a leer. El suceso más importante de su vida. ¿Qué tú piensas de eso? Tendría que estar de acuerdo, igual que sé que tú lo estás. Muy de acuerdo con él y contigo. Vamos al próximo segmento, y en el próximo segmento vamos a hablar de los libros que ya ha publicado Antonio Aguado Charneco, y vamos a leer unos fragmentos de su novela Luz Azul. Ya volvemos. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al último segmento, que quisiéramos que se extendiera por mucho rato para poder disfrutar de la compañía y de las palabras de este gran narrador. Le he propuesto que nos lea las primeras páginas de su novela para que la audiencia tenga una idea del texto que van a encontrar. ¿Puede ser, Antonio, sí? Sí, muy cierto. Debo aclarar que esto tiene que ver con, la trama tiene que ver o inicia con la huelga universitaria del 2010, no tan lejos en el tiempo. Y muchas de estas cosas sí ocurrieron y las presencié, y quizá eso pues me ayudó a darle verosimilitud al texto. 1, la página 1, capítulo 1. El eco de los disparos retumbó en la calle sin salida. Dejé de escribir en la ordenadora para poner atención. Escuché otras detonaciones explosivas. Me debatí entre levantarme y averiguar o terminar la línea de pensamiento en la computadora. Seguí escribiendo. Mis limitados recursos de profesor jubilado hacían imperioso que terminara y entregara al periódico el artículo hoy. Y tecleé. Después de los puntos suspensivos. Abre la cita. El parpadeo de las estrellas y los luceros lo causa la atmósfera, que es el modo de un lente sucio, y el reflejo de muchos de los cuerpos celestes es una ilusión. Es el fantasma óptico de algo que dejó de existir. Y por las distancias inconmensurables, lo que vemos es su azulosa luz del pasado. Para ilustrar con un ejemplo próximo, si el cercano sol de súbito dejara de brillar, pasarían 8 minutos antes de darnos cuenta. Cierra la cita. Ruidos apresurados de paso y el metálico sonido del portón causaron que suspendiera el continuar tecleando. Me levanté, todavía dándole vueltas en la mente al tema en trabajo, y caminé hasta el balcón. Lo primero que vi fue un joven agarrado a las rejas de la entrada. Después fue que noté la sangre que le bajaba desde el corto cabello y por un lado del rostro. Traté de decir algo y las palabras se negaron a salir de su boca entreabierta. Trató de decir algo, pero sus ojos, de un raro matiz azul, imploraban mi ayuda. En lo que di con la llave correcta, el muchacho se desplomó. Al salir fuera del balcón, un hedor ácrido penetró por mi nariz. Entendí que gases lacrimógenos se paseaban por la pequeña calle
en la ciudad que rodeaba el campus universitario. De seguro la manifestación huelgaria de los estudiantes había sido dispersada con algo de represión física. Puse mis manos bajo sus brazos, donde se unen a los hombros, y lo alé hacia adentro de mi casa. Apenas cerré la puerta, se llenó la calle con voces y silbatos. Por las ranuras de unas celosías aventuré la mirada hacia afuera. Una profusión de uniformes policíacos y militares recorrían la calle, buscando y rebuscando tras verjas y botes de basura. Se fueron pronunciando profusos comentarios, entre los cuales escuché: malditos asesinos, comunistas y terroristas, los van a pagar caro. Regresé hacia donde había recostado al joven contra una pared y comencé a darle primera ayuda. Restañé la sangre que le emanaba de la cabeza y pude apreciar que no necesitaría puntos de sutura, quizá de los denominados puntos de mariposa. A un lado del cuello mostraba una elongada marca cárdena, con toda probabilidad algún violento rotenazo. Le aplicó un ungüento de sábila sobre la misma cuando él separó los párpados. Me miró con ojos asustados, muy abiertos. Me volvió a llamar la atención aquella luz azul que emergía de sus pupilas, fosfórica, familiar. Trató de decir algo. Una agonía le nubló la faz, cerrándole los ojos, y cuando volvió a abrir, una humedad brillaba en ellos. Obviamente el golpe a la garganta del todo le impedía pronunciarse. Le hice señas de que no intentara hablar, que aguardara. El joven dio señas de comprender. Fui, busqué un cuaderno con bolígrafo y se los entregué. Hizo unos trazos apresurados, los tachó de forma violenta y volvió a escribir. ¿Me puedo quedar un tiempo? Mi primera reacción, alarmada, fue decir que no, pero algo en su mirada, desesperada, me hizo subir y bajar la cabeza en asentimiento. Su sonrisa de alivio y su evidente relajar del cuerpo tuvieron para mí algo de enternecedor. En aquella mirada pletórica, en reflejos mesmerizantes, se proyectaba un gran agradecimiento. Y así concluye el primer capítulo. Excelente. Ya de ahí en adelante la novela toma unos giros inusitados y se va desarrollando la relación entre estas dos personas. Y para no ser anticlimático, no revelo el detalle clave que se devela como a mediados de la novela, y que todo el mundo que ha leído me ha comentado que los ha tomado de verdadera sorpresa. A mí también me tomó de verdadera sorpresa. Después de leer tu novela, Antonio, yo me quedé con las ganas de sentarme contigo a conversar sobre el texto, sobre todo porque recrea esos escenarios, Santa Rita, Río Piedras, la universidad, que son escenarios tan comunes y tan, ¿verdad? Y tan queridos para los que hemos estudiado en la UPR en Río Piedras. También me pareció muy jugoso el juego con ese personaje femenino, que es un poco enigmático y lleva al lector con una necesidad de saber qué va a pasar, esa relación que se inicia entre esos dos personajes, que un poco me recordaron la novela de Vargas Llosa, La Niña Mala, esa relación, ¿verdad?, tremebunda y extraña, que a la vez, miren la cara de interés de Aurora. Tú tienes que comprar luz azul, Aurora, te va a encantar, porque la construcción de los personajes está tan lograda que tú no la sueltas porque tú quieres saber qué va a pasar por fin con esa relación, y yo creo que eso es un logro en la narrativa, sobre todo en la novela. Sí,
tuvo una reseña donde la reseñista dijo que era una novela casi pornográfica. Eso desarrolló un interés inusitado en los lectores. Y te hizo bien. Ahí fue donde despegó verdaderamente. Bueno, te hizo mucho bien. Me indican que nos vamos a una pausa. Qué maravilloso. Ya nos quedan entonces nos quedaría otro segmento. Qué fabuloso, maravilloso. Pues entonces vamos a una pausa y regresamos con Antonio Aguado Charneco. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos y yo creo que este sí es el último segmento con Aurora Sonilú y Antonio Aguado Charneco. Antonio, háblanos sobre tus cuentos, los libros que has publicado. Yo quiero que la audiencia conozca al menos los títulos de esos libros. Sí, los libros, las colecciones de cuentos publicadas ya se agotaron, están fuera de imprenta. La más reciente, Sendero Umbrío, que obtuvo muy buenas reseñas. Esa sí obtuvo buenas reseñas y se vendió menos. Entonces, Librería Mágica tiene proyectada la publicación para este propio año de unos narcocuentos. Y eso suena interesante, eso de los narcocuentos. Sí. Y no hay tanta fabricación literaria ahí, arrancado de la vida real. Pero claro, pues siempre hay que poner la gota, el fabulador siempre se escurre por algún lugar. Algo de ficción, ¿verdad? Sí, cierto. Muy bien. Pero esperamos que en algún momento esos libros de cuentos se vuelvan a presentar, se vuelvan a publicar, porque son libros necesarios en la historia de este país. Pues agradezco tus palabras. Mayormente me concentré en la continuación de Luz Azul y dejé el género de cuento, que no es nada de fácil. A pesar de su brevedad, no son fáciles. Y logré un texto que me satisface mucho. ¿Lo terminaste ya, la segunda parte, sí, o la continuación de Luz Azul? Sí, está titulado Citroselegna. Citroselegna, nombre raro, ¿verdad? Pero a la vez le da al lector de entrada acerca de los juegos de palabras y lo intriga, y espero que lo agarre. En esa continuación de Luz Azul hago un tanto como Joyce hizo en Dublinenses, que lleva al lector por las calles y los callejones de la capital de Irlanda, Dublín. Pues yo hago lo mismo, o pretendo hacer lo mismo, con la ciudad universitaria, con Río Piedra, y llevo al lector
por la Plaza del Mercado, por el campus, por supuesto, por las calles de Santa Rita, mientras va aconteciendo una continuación que si aquella la reseñista le puso casi pornográfica o media pornográfica, a esta continuación Citroselecna va a decir pornográfica y media. Vaya a decir unas cuantas X, como una X, 2, 3X, algo así. Eso suena como una cerveza mexicana. Tentador ese texto. Y pronto saldrá, Antonio, ¿podremos disfrutar de esa novela? Estamos en conversación con una editorial, pero no hay fecha editorial propuesta aún. Muy bien. Pero esperamos que en cuanto se publique puedas venir a De Letras a compartir con nosotros sobre esa novela. Desde ahora acepto esa cordial invitación. Maravilloso, maravilloso. Siempre parte de la cotidianidad para escribir, porque como mencionaba que abordaba mucho el tema de Río Piedra, de la vida universitaria, la Plaza del Mercado, pues, su entorno. Diríamos que sí, diríamos que eso pesa mucho. Okay. Vivencias que uno tiene que sacarse del sistema interior, aunque nadie las lea, pero tiene uno que sacárselas de adentro. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Hay algún personaje, Antonio, que tú lo tengas en el tintero, que lo has abordado muchas veces y ese personaje anda contigo y no has podido escribir el texto, la novela o el cuento? Eso nos ocurre a todos. Cuando tú haces esa pregunta es porque te ocurre a ti también. Y se dan ciertas peculiaridades con esta cuestión de la literatura. A veces esos personajes toman vida propia. El que tú te proponías que fuera personaje secundario pasa a ser personaje principal y viceversa. El principal que tú habías señalado como tal pasa a un segundo plano, tercer plano. Tiene vida propia la literatura. Muy bien. Me hablaste de cómo reaccionó la crítica a tu novela. ¿Cómo han reaccionado tus amigos a la novela? Pues no sé si son sinceros o no. Uno nunca sabe eso. No hay forma de saber, no. ¿verdad? Pero yo creo que está en la intuición de uno. Mi impresión, mi percepción es que ha sido en extremo favorable. Ajá. Ha sido muy, muy favorable. Y se aprecia la crítica constructiva. Siempre hay que escuchar al lector para poder mejorar los textos. Dijiste hace un rato que el cuento era un género difícil. Y yo estoy de acuerdo contigo, aunque sea más breve, tiene su maña y tiene, ¿no? Y hay que tener cierto ingenio para agarrar al lector. Pero eres muy buen cuentista. ¿Por qué entras al género de la novela? ¿Qué beneficios te ofrece o qué ventajas te ofrece el género? Bueno, creo que llenando una necesidad. Y me sigue gustando mucho el cuento, pero en esta etapa pues me he propuesto invadir por lo menos la costa este del Imperio Anglosajón para tener una pértiga hacia otro reconocimiento que no sea tanto cultural y un poco más monetario. Así que pues pienso que la novela se estila más en esos lugares, en esa área que me propongo utilizar la pértiga. Muy bien. Si yo fuera donde ti y te digo, Antonio, yo me propongo ser novelista, ¿qué novelas tú me recomendarías leer? ¿Qué novelas tú me dirías es inevitable, es fundamental que te leas estas novelas si quieres ser un buen novelista? Pueden ser las mías. Tú sabes demasiado. Entre que te gustan las auroras y esas respuestas, yo no sé qué voy a hacer contigo. Te voy a invitar a que seas entrevistadora aquí. Qué bueno, me encanta. Aparte de las tuyas que son muy buenas. Muy bien.
pero pues quizá en un comienzo deban recurrir a las fábulas de Esopo. Excelente comienzo, excelente comienzo. Que con eso fue que usted empezó. Con eso Sí, comenzó. correcto. Nada de los novelistas hispanoamericanos. Sí, por supuesto. Pero ocurre un fenómeno que es raro de describir. Uno, para poderse quizá convertir en escritor, tiene que leer mucho. Y después que lo logra, que se convierte en escritor, tiene que administrar mejor su tiempo para seguirlo siendo, y ya no se lee tanto. Siempre se va a leer, eso es un vicio, una tecatera, siempre se va a leer, pero ya uno no puede leer tanto. Y quizá estoy un poco a la saga de los que publican en la actualidad, los contemporáneos, debido a eso, a esa promesa que uno manda cuando es chiquito. La novela Luz Azul la publicó Isla Negra Editores. Te pregunto, ¿tú participaste de la selección de la portada? ¿Del diseño? No, ahí tuve decisión final, pero el crédito por la excelente foto es de Carlos Gómez, el editor en jefe de Isla Negra. Carlos Roberto. Yo quisiera saber si es posible, Alexis, que pusiéramos la portada en pantalla para que los amigos y amigas vean muy bien cuál es el libro. ¿Dónde se adquiere la novela? ¿Dónde la pueden conseguir? Prioritariamente en la librería de Norberto González. En la Ponce de León, en Río Piedras. Correcto, pero Tertulia solía tenerla y Mágica solía tenerla. No sé si Norberto ha cumplido su tarea de distribuidor. ¿En qué medida esta portada dialoga con el lector sobre el texto de entrada? ¿En qué medida? Sí. Hay una escena en una playa del este de Puerto Rico donde ocurre, a decir, la acción climática. El clímax de la novela ocurre en esa playa, y como puedes ver aquí, en esta foto tan insinuante, está una figura sobre una silla sobre las aguas, y los círculos concéntricos del fondo hacen ver esa dicotomía, y pienso que eso es lo que verdaderamente agrada de esa portada. Muy bien. Nos quedan 2 minutos, Antonio, pero me gustaría saber qué experimentaste una vez se publicó Luz Azul. Una vez tú sueltas el texto, ya sea de cuento o sueltas la novela, ¿qué tú experimentas? ¿Qué emociones tú tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Sí, son sensaciones de logro, son sensaciones de satisfacción. Puede que no te lea nadie o te lea muy poco, pero has alcanzado esa meta. Has dado el próximo paso adelante, que siempre queda al frente. Muy bien, muy bien. Ha sido maravilloso tener a Aurora Sonilú y a Antonio Aguado Charneco en este programa. Quiero agradecerles, decirles que ha sido maravilloso. Qué bueno que han estado aquí. De verdad que ha sido un programa lindo. Yo lo he sentido como un programa muy genuino, con 2 personas muy honestas que han hablado desde el corazón. Gracias a usted por invitarme, Rubí. Gracias a Muchas los dos. Gracias, Rubí, con tus cuentos traidores y embusteros. Soy una cuentera. Quiero aprovechar antes de terminar, decir que estamos haciendo una invitación pública al compañero Ángelo Negrón, que ha publicado unos textos recientemente, a que
a que esté pendiente a un correo que le voy a enviar dándole una fecha para que venga de Letras a hablar de su novela, que se titula Ojos Furtivos. También publicaste algo más, son 2 textos. Cuentos, causas y efectos. Cuentos, causas y efectos, pues estás invitado desde ya. Vamos a confirmar esa fecha para que vengas a leer de ambos libros y la audiencia se pueda beneficiar de conocer sobre esos textos maravillosos. Gracias a todos. Volvemos el próximo jueves en su programa de Letras. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.